El cronista de la Villa, Juan Luis Naval, desgrana hoy una segunda serie de personajes de Chipiona que aportan perfiles y circunstancias que merecen la pena ser conocidos. La historia de los pueblos también se teje a través de la vida de estas personas, muchas de ellas casi desconocidas. Bienvenido de nuevo a esta casa, Juan Luis Naval. Muchas gracias. Naval y Molero. Señor Juan Mellado y Poza. Poza. En el juzgado, las partidas de nacimiento y... Cuando ponen el I, el D y todas esas cositas que se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo. Pero vamos, todavía hay gente que conservan sus D y sus I en los apellidos. Da prestancia, da prestancia. Por lo menos le gusta a la gente. No sé. Vamos a comenzar la segunda parte y al final dejaremos un continuará. Sí, porque seguramente que nos quedamos con algunos que no llegaremos. Pues esa segunda parte que comienza con personajes de Chipiona, fotografías que ya en su primer momento hicimos comentarios sobre esos personajes, que a fin de cuentas va un poco poniendo en pie parte de la historia de Chipiona y del rico anecdotario que tiene, ¿no? Claro. Además, muchos de estos personajes, aunque no sean personajes, digamos, de libro, pero te dan ciertas connotaciones que te ayudan a conocer parte de la historia de Chipiona, como veremos ahora a continuación. Y que nos ayudan a hacer el libro. Y nos ayudan a hacer el libro, justamente. Vamos a comenzar en un personaje bastante conocido en Chipiona, que es el señor Bornay. Bornay, sí, no sé si tenemos en la fotografía, José Bornay Picó, se llamaba. Este hombre, aunque cuando vemos en reportajes y eso que le hacen Sanlúcar, trata de arrimárselo mucho a él, pero en realidad yo veo que este hombre donde empezó fue en Chipiona. Lo que pasa es que luego Sanlúcar es una ciudad más grande y ha tenido más expansión, allí montó la fábrica y demás, pero él estuvo en la calle Isaac Peral, frente a los antiguos Artani, y ahí se hacían los helados y recuerdo yo de haber ido allí a las barras de nieve y todas esas cosas cuando no había fábrica de nieve, que era un hombre muy interesante, porque la verdad es que llegaron a tener una fábrica de una importancia, digamos, nacional, ¿no? Entonces los Bornay en Chipiona eran muy conocidos y se trataban mucho con la gente y vivieron aquí durante muchísimos años. Luego ya se trasladaron a Sanlúcar. Ahora que has dicho de la nieve, eso de apúntalo la barra de nieve, ¿se suele decir todavía o ya no? Sí, todavía en los bares se continúa diciendo. Hay gente que cuando no tienen dinero o de broma le quiere hacer una broma al cantinero, le dice, se va a apuntar la barra de nieve, como diciendo que veremos quién lo paga. Bueno, pues de Bornay vamos a pasar a uno de los personajes que ha salido en pregones, ha sido siempre nombrado en muchas ocasiones, y es el Busquillo. El Busquillo. El Busquillo yo siempre lo defino como el último... ¿Trovador? No, el último participante o digamos, de lo que es la picaresca andaluza en Chipiona. El último representante, sería la palabra. Sí. Porque la verdad es que el Busquillo, cualquiera de que lo conocía y que se paraba con él, sabía de la sabiduría dentro de la picaresca que tenía. Yo recuerdo algunas cosas, por ejemplo, él hacía una introducción suya, que la voy a leer, que cuando él se presentaba decía: yo soy Eulogio, del aire del campo, el gaznápiro, el indomable, el saber no atropella, nací para salvajes y me salí con ella. Entonces esos carrillos, esas cosas te lo contaba a cada momento y de camino decía: primo, invítame. Y había otra que no sé si la tienes ahí, lo del... Sí, lo de los mandamientos del aguador, ¿no? El aguador, que eso lo pusimos en un pregón que hice yo en la Peñita precisamente. Y decía, el primero, comprar cántaros sin dinero; el segundo, engañar a todo el mundo; el tercero, lo mismo que el primero. Entonces estaba siempre con ese tipo de chascarrillos. Pero yo lo que dije antes del representante de la picaresca, se ve muy claramente en una anécdota que cuentan de que fue a Sanlúcar o Jerez a una feria, y cuando ya llegó la noche pues se quiso venir para atrás y no tenía un duro. Claro. Y entonces pues llamó a un taxi y se metió dentro del taxi.
y cuando estaba dentro del taxi se puso a hacer muchas morisquetas, como si le entraran unos tembliques, unas cosas como si se hubiese puesto malo. Y cuando llegó a Chipiona, le dice el hombre, el taxista, ¿dónde lo dejo? Dice, aquí. El hombre con mucha ganas de quitárselo en medio porque decía, me va a morir dentro del coche que iba a buscar un bollo. Y cuando se bajó del coche, haciendo muchas de estos tembliques y demás, y ve que el taxista se va, hace así con las manos y dice, ya me ahorré los 20 duros del taxi. Del taxi. Aquí lo tenemos... Aquí lo vemos hasta en Tecnicolor, hombre. Sí, está en Tecnicolor y todo, con su burro, porque él decía, mi burra Baldomera yo la quería cazar, su novio ha muerto, soltera se va a quedar, anda burra mía, al suelo va de cruce, mi burra ha partido los platos, ha partido el lebrillo y la perra Catalina se ha ido con su novio Jorge. Me han dejado en la soledad, con media boba me encuentro en natural. Ese tipo de cosas le gustaba ver mucho. Bueno, antes de pasar al otro personaje, también decía otro del Busquillo que el Busquillo está que arde. El Busquillo está que trina porque le ha quitado la novia. Su compadre Reolina. Y pasamos al siguiente personaje, que es Caravaggio, el practicante, que lo veíamos antes ahí. Caravaggio el practicante, sí. Caravaggio el practicante, este hombre consiguió el título de practicante en 1930. Y entonces el título de practicante, por lo visto, eso y una carrera de las grandes de hoy era lo mismo, porque se daba el título en la Universidad de Cádiz, de Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Él estuvo en esa y ahí está el título concedido por el rey Alfonso XIII. Este hombre hizo una labor muy buena en Chipiona, por lo que se oye decir como practicante, porque claro, los practicantes de aquella época, igual que lo que ocurría a Lupe la del Huerto, pues tenían que ir a cualquier sitio, a cualquier hora y demás. Y por lo visto era bastante entendido en ese documento que aparece ahí. Este documento es un documento donde lo felicitan por la labor que está haciendo. Esto es ya dentro de la guerra, en el año 37, creo que es 36 o 37, no sé si se ve bien ahí en pantalla. Si no es 36, 37, quizás sea en octubre del 36, muy poco después de empezar la guerra. Entonces le mandan un escrito diciendo que está desarrollando una labor muy buena y demás, y también creo que habla algo sobre la creación de Cruz Roja Española, que ya por lo visto él formaba parte de la creación de Cruz Roja. ¿Y quién lo felicita? ¿Sabemos quién felicita? La verdad es que no me he dado cuenta, no se aprecia de lejos, pero lo felicitará, pues supongo que el alcalde o el que estaba en ese momento. Bueno, pues vamos a pasar a otro personaje también. Sí, este es el Cárdenas. El Cárdenas es un personaje también que, como dijimos en la otra ocasión, que con decir el Cárdenas ya sabe todo el mundo quién es. Que tiene otro hermano, pero el Cárdenas en Chipiona es Antonio el Cárdenas, el que empezó de carbonero, luego se dedicó a la pesca y, en fin, se ha metido en muchísimas cosas. En esa fotografía se ve con una serie de gente, entre ellos está Angelillo le decían, que ese es tío de Rafael de la Pañoleta. Papa Pepa. Cuando vendía las papas fritas en la Cuderman, decía, Pepa, Papa, Pepa. Pues ese, que es un personaje también muy peculiar. Y entonces eso fue un torpedo que se encontró, que se enganchó en la red de Cárdenas una de las veces que iba pescando. Entonces se ve Cárdenas a la izquierda. Y a continuación habrá otra fotografía de Antonio Cárdenas. También una cosa muy propia de Chipiona, ¿no? Vendiendo el pescado por las calles, que tanta polémica ha creado siempre en Chipiona la venta del pescado. Unas veces se ha consentido más, otras veces menos, pero a la larga es una costumbre, digamos, ancestral en Chipiona, y ahí está, ¿no? Recuerdo ahora que algunas costumbres ancestrales en Chipiona han acabado en la fiscalía. Ah, por supuesto, claro. Así que... Pero yo creo que esas cosas acaban en la fiscalía, entre otras cosas, porque no sabemos defenderlas. Claro. ¿No? Porque yo, por ejemplo, soy de los que todavía abogo porque los corrales de pesca son propiedad de bueno, y de hecho todavía en el registro de la propiedad constan como propiedad de gente de Chipiona. Y en Francia, por ejemplo, se movieron, la gente de los corrales de Olerón en Francia se movieron para que esos corrales, a través de la UNESCO, no sé qué organismo,
continúan siendo propiedad de eso. Distinto es que el uso, como zona de baño, como zona de lo que sea, se utilice también, pero que ellos han conservado la propiedad del corral, no la han perdido como nosotros. Bueno, pues las siguientes fotografías son de varios personajes: Eduardo el Cartero, Manolo Colmao y Antoñito Otero. Sí, estos son tres representantes, digamos, de lo que es de lo que era el comercio entre los años 40 hasta los 80, ¿no? En distintas modalidades. Manolo el Colmao, como todos sabemos, en su tienda de comestibles. Mi padre y Antoñito Otero, aunque eran los dos de la competencia, eran muy amigos. De hecho, iban mucho de excursión juntos. Manuel Ferreira Venega, que es el que está a la izquierda, en la pantalla, no sé si hemos comentado en otras ocasiones lo interesante que era la publicidad que ponía, sí, lo comentamos. Que ponía en las pizarras. En las pizarras. Sí, porque siempre hacía alguna alusión. Si vendía dátiles, pues ponía dátiles de Lilea, magníficos, no sé cuántos. Era una serie de que el que pasaba no se le... Es una lástima que no se conserve, no claro, sé si alguna tendrá que la familia otra... algún... Pues no sé yo si Loli o Charo, alguna de las hijas tendrán... Y aquello de navaja de Albacete, ¿cómo corta las muy bellacas? Sí. Ahí está. Sí, él siempre le ponía algún detallito. También recuerdo Johan Cruyff, cuando al principio claro, firmó por el Barcelona, pues claro, aquello era una cosa sensacional. Entonces puso una fotografía de Cruyff y abajo, cerveza Cruzcampo, la que bebe Cruyff. La que bebe Cruyff. Otra cosa que estoy recordando de Manolo era que cuando era al principio de las quinielas, cuando tocaba las quinielas, me parece que entonces era 12, 13 y 14, ¿no? Bueno, cuando alguien se acercaba a lo mejor a 13, pues se ponía en la pizarra, la toca a fulanito, cosas que hoy son totalmente privadas, ¿no? Claro, hoy nadie quiere que se sepa eso. Pero antes sí, me ponían en la pizarra, salió tantos de 13 y unos de Chipiona, y es fulano de tal, lo ponían en la pizarra. Cuando se podía decir las cosas sin temor a que te secuestraran. A que te secuestraran y hicieran cualquier barbaridad. Bueno, pues hemos visto esos tres personajes, que el personaje de Antoñito Otero también es un personaje importante. Muy importante. No solo por el comercio, sino porque también luchó, creo, en la División Azul. Sí, además él formaba parte de lo que le llamaban la Quinta del Biberón. Él me lo contaba muchas veces, que formó parte de la Quinta del Biberón y, por cierto, estuvo sirviendo o al final de la guerra, sí, yo creo que era al final de la guerra, en una especie de campamento que se hizo en el Pinar. En el Pinar de la Villa había, por lo visto, allí una compañía o dos, y allí estuvo sirviendo Antoñito Otero. Bueno, pues vamos a continuar con otro de los personajes que ha sido muy famoso y muy querido y muy estimado por mucha gente en Chipiona. El pavo. El pavo, pero el pavo el de la sultana, porque todo el mundo se acordará cuando él iba por la calle pregonando sultana de coco y huevo, que son de coco y de huevo. Y era un personaje muy peculiar, la verdad es que sí. Y tenía también sus historias de cuando la guerra, ¿eh? Sí, llamémosle del tema de la memoria histórica. Sí, del tema de la memoria histórica, Y del pavo, vamos... Bueno, la señora que la señora. Su señora, ¿no? Sí. No sé si él se llamaba Antonio Vidal San José. Antonio Vidal San José, creo que sí. Yo no te puedo decir muy seguro, pero creo que sí, que es Vidal San José. Vivo por aquello de Cartero, viví en la calle Clavel. Sí, ahí está. Entonces tú la has llegado a llevar a la correspondencia. Efectivamente, cuando yo era joven. El siguiente también es recurrente, es el Pejito. El Pejito. Durán, se llama Manuel Durán. Sí. Ya el segundo no recuerdo ahora mismo. Lo de Pejito viene porque su padre, por lo visto, era Espejo de apellido. Y de lo de Espejo le sacaron la gente de Chipiona Pejito. Él tiene una historia interesante, porque en el libro de las memorias de la madre del rey, Juan Carlos, no él menciona al padre como catador de los corrales, y dice ella que era un hombre muy afable, que se aprestaba mucho a cogerle a ellos un choco, un pescado, lo que sea, mientras que ellos estaban viviendo el castillo, y luego se lo hacían, se lo preparaban. No sé si este hombre sigue todavía mariscando. Sí, tiene 84, 85 años y continúa yendo a la marea.
Le pasa como a Francisco Aguilita, que por cierto... Vidas interesantes. Son vidas interesantes y además gente que creo que esa afición son los que lo mantienen vivo, Son personas que su trabajo lo han dejado, pero esa afición no la dejan y yo creo que se van a la tumba. Tienen que seguir en esa actividad. Sí, con ella. Nuestro personaje siguiente es Francisco de Paula Jurado. Francisco de Paula Jurado. Si lo miramos así a simple vista en un principio, nos parecerá un bandolero. Sí. Porque el traje que lleva y el gorrito y los pantalones propios de un bandolero. Tú ves un bandolero de esto que vemos en los periódicos y en los libros y es prácticamente igual. Bueno, el motivo por ir vestido así es porque esa fotografía es de casi 1860 por ahí. Eso es de los inicios de la fotografía. Este hombre es el iniciador de la saga de los jurados en Chipiona, de los jurados de regla. Este hombre era de Córdoba, emigró a Chipiona porque era alguien que tenía mucho dinero. Y cuando la expropiación de Mendizábal y de... ¿cómo se llamaba el otro? En fin, el otro ministro que hizo también la expropiación, los terrenos a reglas le quitaron, la huerta no era como nosotros la hemos conocido, era muchísimo más grande, entonces le quitaron toda la huerta y toda la parte esta de campo hasta llegar casi hasta las ballenas, se lo expropiaron. Y entonces este hombre, que era un portentado de dinero entonces, llegó y compró todos aquellos terrenos, que luego volvió él a venderle parte de la huerta a los franciscanos para que tuviesen huerta. Es decir, que es muy interesante. Y entonces este hombre, cuando falleció, la herencia, digamos, se lo dejó a... ¿cómo se llama la que le hemos puesto a la calle allí en regla? A la abuela Lole. A la abuela Lole. La abuela Lole, por lo visto, era... Jurado Ricarte era el apellido de ella. No, de ella no, del marido. ¿El marido? Dolores Jurado Ricarte. Jurado Ricarte es ella. Bueno, pues entonces... es que ella no era hija de este hombre, era sobrina y de ahí de donde viene la herencia, porque este hombre no tenía hijos. Entonces se lo dejó a Dolores Jurado Ricarte, que sería hija de un hermano, y de ahí ya viene toda la saga de los jurados de regla. Son toda una institución también. Sí. Bueno, pues... de hecho, todavía hay gente en la familia que conserva el nombre de Francisco de Paula. José María el Catao, Agustín Mellado y Felipe Torice, vaya trío. Justamente, fíjate, ahí está José María el Catao, que era otra institución dentro del tema de los corrales, porque cuando decía José María ya sabía todo el mundo quién era. Agustín Mellado, que ya lo comentamos en la anterior vez, y este hombre Felipe Torice, que estaría allí circunstancialmente, porque por lo visto lo que están es esperando que baje la marea para entrar José María a catar el corral. Esa estampa de gente esperando a que baje la marea era muy repetida y muy común. No sé si seguirá haciéndose. Sí, se sigue haciendo, claro. Los catadores todavía... ¿verdad? Porque aunque la hora de la marea, tú coges el libro de marea y sabes la hora que es, pero hay veces que según unas mareas más altas, el aguaje y demás, pues te tiene que poner y esperar media orilla y entrar en el momento oportuno, que tú crees que es el momento de entrar. Lo que yo no sé si seguirá haciéndose lo que se hacía antes, de muchas veces cuando se cogía cualquier pescado, comerse muchas veces en la misma playa. Eso ya quizás no se haga. No sé, quizás no se haga. No, pero antes se hacía. Y sobre todo pescaditos chicos. Claro. Eso sí. Muchos boquerones y cosas de estas, sí. Y pasamos a una mujer que es bueno, no se nos ha colado. No, una mujer no, es que este es la Granadilla. Ah, claro. Este es Antonio la Granadilla. Tú has leído la Granadilla, te ha parecido una mujer. Claro. Este es Antonio la Granadilla, este es el padre de los Granadilla, de Dolores la Granadilla, que ha muerto recientemente. Que en paz descanse, Y entonces, este hombre era muy interesante también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tenía unas parterías justamente frente a la tienda mía, frente a Tejidos Moleros. En estas parterías trabajaban varios con él, y él era el dueño y el capataz. Estaba también Carlos el Canito, Antonio, que era nieto de Carlos el Canito, ¿no? También. Entonces la gente trabajaba en las parterías, y él era cojo porque un carro
Él se dedicaba antes a transporte y demás. Y un carro le había cogido una pierna, y entonces había perdido la pierna y se quedó cojo, entonces montó ese negocio. Y entonces le fue muchísimo mejor que antes, de tener el accidente. Entonces la mayoría de la gente, cuando hablan de él, por lo de la granadilla, piensan la gente de que granadilla es tal vez porque hubiese tenido un carro por los granadillos, claro, o algo así, no. Y es que él tenía una peculiaridad que era la siguiente, que él iba al campo y en vez de montado en un burro, iba montado en una vaca. ¿En una vaca? Y la vaca se llamaba Granadilla. Y cuando yo lo harto de la vaca, digo, Granadilla. Y venga a nombrar a Granadilla, entonces la gente comenzaron a decirle la Granadilla. La Granadilla. Pero lo de Granadilla es el nombre de la vaca donde él se montaba para ir al campo. Curioso. Es un detalle curioso. No sabemos por qué iba en vaca, ¿no? Pues, no sé si es porque no tenía el burro, o simplemente porque le gustaba. La vaca sería una vaca muy mansa, muy adaptada a él o lo que sea cuando iba al campo con la vaca, ¿no? Y ese es el motivo por el que se llama la Granadilla. Bueno, pues ahora tenemos una serie de personajes: Antoñito Bueno, Joselito el Francés, Francisco el Che, Jesús Peña, Paco el Colmado y el Cigarrillo. Es decir, que de ahí cada uno de cada uno tiene una historia, ¿no? Cada uno, claro. Fíjate, por ejemplo, el Cigarrillo, casi todo, en su mayor parte, casi todo, lo que más lo unía en su amistad eran los carnavales. Todos eran muy carnavaleros. Quizás menos Joselito de la Huerta, que ahora vamos a hablar de Joselito de la Huerta. Y está también Carnaval, Francisco Carnaval también está junto a Jesús Peña. Entonces Jesús Peña y Paco Caballero, creo que es el siguiente. ¿Y esta foto se supone que es en torno a qué? Eso es en torno a, pues probablemente esa fotografía sea dentro del castillo. Cuando el castillo era hotel, y ellos celebraban allí los carnavales. Y no te extrañe que eso sea uno de los carnavales. No te lo puedo decir con exactitud porque la verdad es que no tengo datos, pero probablemente sea eso. Te quería decir con respecto a Joselito, Joselito de la Huerta, se le llamaba Joselito de la Huerta y también se le llamaba Joselito el Francés. Precisamente hoy me he enterado de lo del francés, que yo siempre me lo he preguntado, a su nieto José Antonio, el José, como nosotros lo conocemos, éramos amigos míos. Yo le preguntaba, pero nunca quedé muy claro en qué es eso. Pero ahora Servando me ha comentado de que sí, que probablemente sea porque su padre o su abuelo de Joselito el Francés era de esta gente que vino a Chipiona con las tropas napoleónicas en 1800 y algo. Entonces, igual que ocurre también con mi familia, que también había gente que era oriundo de esas tropas francesas, como por ejemplo el apellido Massy, otros apellidos que hay, Sasse, que son oriundos de los franceses, que una vez que los franceses se fueron, muchos de ellos quedaron aquí y se casaron con gente y se integraron. Joselito de la Huerta, si vemos ahora otra fotografía, la siguiente. La siguiente. No, bueno, pues entonces voy a terminar. Durán, bueno. Venga, te comento. Sí, vamos a comentar. Vamos a seguir, aquí está, Durán. Para mucha gente no lo conoce, la gente de mi edad, más de uno corrió delante de él y de su perro, porque él era el alguacil del ayuntamiento, estaba de guardia de puerta, digamos, en el ayuntamiento, y un hombre con malas pulgas, y los chiquillos, que éramos también muy malos, estábamos siempre pegándole peñascazos a las palmeras para coger los dátiles, y él tenía una penca de palmera que te la tiraba, y a la vez que te tiraba la penca, el perro salía corriendo de la penca, y entonces nos daba un miedo horroroso ver no venir la penca y el perro. Entonces, Durán era un personaje que los niños de la época le temían todos muchísimo, porque ya te digo que tenía muy malas pulgas, no se podía gastar la más mínima broma con él. ¿Y esa fotografía está tomada en...? Esa fotografía está tomada en el bar Tani de la playa. Está también el padre de Ricardo Naval, que creo que es el de la izquierda, por fuera del mostrador. Y luego dentro están una serie de camareros que no los conozco. Por cierto, ¿el perro vive? El perro, espero que no. Pero vamos, yo ese tipo de perrito lo veo por la calle y desde entonces no me hacen gracia. No te hacen gracia ese tipo de perrito, ¿no? No me gusta. Bueno, y pasamos a otro personaje que también muy conocido, Isidro el Carnuzo,
Isidro Carnuzo, sí. Que se nos murió hace algún tiempo y no sabemos cómo. Sí, él murió en el 2002. Desapareció, o sea, que muchas veces yo creo desapareció, digo, en el sentido de que ya no. Él era como el Guadiana, aparecía y Exactamente. desaparecía según las fiestas, según la ronda que él hacía. Claro. Te lo podías encontrar lo mismo en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Granada, en Valencia, donde sea, porque ese hombre se recorrió España entera. España entera. Y donde menos te lo imaginabas tú te lo encontrabas. Yo había veces tuve la ocasión de encontrarlo. Sí, sin pierna, porque era otro de los que forman parte de la picaresca. De la picaresca, sí. Porque se ponía así la pierna encogida y secaba el pernil, ¿no? Y hacía las veces para pedir, tú sabes, propio de este tipo de personajes. Él tenía lo siguiente, que yo recuerdo de haberme lo encontrado por ahí, siendo yo joven, recuerdo con Manolo Pastorino, que era muy guasón, y encontrármelo y casi lo más está diciendo, y se levantaba, cuando lo veíamos que tenía la pierna menos, se levantaba y se decía, ¿qué están los niños estos de Chipiona? Dando barraco. Salía corriendo protestando, ¿no? La verdad es que era un personaje también muy entrañable. Yo me lo encontré una vez en el expreso de Sevilla-Valencia, o Sevilla-Barcelona, y iba dentro por allí metido, eso era en el año 82. Sí, a él le gustaba pasar desapercibido, le gustaba que nadie supiese quién era. Y claro, y chipionero, como eso le decía, a donde vaya, tú vas a Nueva York y te encuentras con un chipionero. Claro, siempre pasa. ¿Dónde te, no te puedes ir de incógnito. Donde te metas de incógnito, siendo de chipionero, no puedes ir. Bueno, yo también he estado en Cuba, se me habrán visto, yo no los he visto a ellos. No, seguro que te han visto. Seguro que hay alguien por allí que está aquí en casa. Gracias a Dios no he visto a nadie. Que sobre Isidro Carnuzo hay muchas anécdotas, no sé si algunas se podrán contar o no. Bueno, verás, yo ahora mismo en concreto no sé ninguna. Lo que sí te puedo decir es de dónde viene lo de Carnuzo. Eso. Lo de Carnuzo. Hoy en día, porque hoy en día tú vas a la plaza o vas a comprar carne, a donde sea, y todo es ibérico. Sí. Yo no sé qué ibérico, pluma ibérica, de todo eso. Bueno, estamos en la península ibérica, claro. Es verdad que todo es ibérico. Pero antes, además de todas las cosas ibéricas, había la pitraca, la carnuza, y una serie de cosas que era lo que se tiraba, lo que tenía menos valor. Ahí está la gandinga. Lo que tenía menos valor. Y entonces él, por lo visto, o él, o a su hermano, porque tenía un hermano mayor que también le decían Carnuzo, iba a la plaza, porque ellos se encontraban muy malamente, claro. Iban a la plaza y le daban, o él pedía la carnuza, porque la carnuza se la daban ¿no? Y de ahí es donde viene lo de Carnuzo. Sí, igual que la gente va pidiendo pescado para el gato y se lo come. Y se lo come luego, claro. Pescado para el gato. Y luego te lo encuentras chupando las cabezas. Hombre, de esos anécdotas también hay como aquellas que compran el vino para el guiso y luego se lo beben en la taza. Hoy día, haciendo un inciso de lo que están hablando, el papel también, por supuesto, de la mujer, que gracias a Dios ha cambiado para mejor, a la mujer que bebedora no le duele en prenda y en vez de bebérselo en la taza, se bebe el alcohol pues como se lo debe beber, que lo vea la gente. Claro, hoy ya no hay ese tipo de perjuicio. Pero antiguamente se bebían tazas. Sí, antiguamente sí, y por eso se decía para guiso, cosas de esas. Bueno, pues seguimos con otro de los personajes más célebres de Chipiona. Justamente, ahí que tenemos... para mí tiene una biografía, muchas cosas comparables a la de Miguel de Molina. Sí, ¿no? Seguro. José Antonio Santo del Moral. José Antonio Santo del Moral, Santito, lo conocemos todos por Santito. Este hombre ha hecho, yo qué sé, de todo, porque desde organizar el tema de Reyes Magos, Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen también trabajó mucho en ella. Tuvo una guardería, daba clases de baile, de sevillana, en que es un personaje, digamos, que se dice Santito en Chipiona y sabe todo el mundo. Cose divinamente, vendía las papeletas del Chipiona Club de Fútbol con las motos, aquella que se paseaba de un lado para otro con las motos. En fin, que Santito ha trabajado también. Y es uno de los personajes que se sabe todos los parentescos de la gente de Chipiona. Claro, porque claro, ya tiene una edad que es normal. Precisamente a través de Santito conseguí yo, porque yo llevaba muchísimo tiempo
tratando de saber qué fecha era la fecha de aparición de la ballena famosa de Villavallena. Y por más gente que le preguntaba a mi padre, no se acordaba la fecha exacta, nadie sabía la fecha. Y entonces conseguí la fecha muy aproximada, tampoco me lo dijo, porque él se fue también, como mucha gente de Chipiona, entre ellos mis abuelos, se fue a San Juan de Alnafarache a trabajar, porque una época muy mala que hubo en el año 33, 34 por ahí, y la gente se fueron a San Juan de Alnafarache, bastante gente de Chipiona a trabajar, a la fábrica Cron que había allí de abono. Y entonces Santito me acercó mucho a eso y dice, porque tuvo que ser el año 34, me dijo, dice, porque yo vi la ballena en la playa y luego a continuación yo me fui para San Juan de Alnafarache, es decir, me fui para San Juan de Alnafarache justamente en el año 34. Y luego, en el libro de la memoria histórica, me lo han confirmado. La memoria histórica de este libro que se ha hecho ahora nuevo, de Tano, dice que a 1 de febrero, ya este te lo dice un poquito más, con más seguridad, el 1 de febrero. Entonces, a raíz de ahí me va a ser muy interesante, porque yo llevo tiempo queriendo conseguir una fotografía de la ballena que me han dicho que la hay. Entonces es una fotografía que sería inédita, por lo menos casi nadie la ha visto, y a mí me gustaría ver la ballena si realmente era todo lo grande y toda la historia que se contó de la ballena. Precisamente, Luis, en las memorias inéditas de Nicolás Miranda Marín, en su periplo por las obras de Chipiona, que muchas veces era echado, porque como era de los perdedores, lo iban echando de las obras, en una de las que hizo, creo que fue en Villavallena, habla de la aparición. Por lo visto habían dejado algo enterrado, o media ballena, o 3/4 de ballena, la habían dejado enterrado, y dice que apestaba a perros muertos la ballena. Claro. Al hacer los cimientos porque parte de la ballena se enterró allí, y otra parte de la ballena se enterró en la avenida del Ejército, donde estaba el chalet de Juanita Reina. Ahí se enterró, que eso era de Antonio Lucas. Ahí se enterró parte de la ballena y la otra parte allí. En el campo se empezó a llevar los trozos de la ballena pensando utilizarlo como estiércol, ¿no? Que sirviese como abono. Y por lo visto la ballena es que olía malamente, como dice la canción, y tuvieron que enterrar la otra parte allí en Villavallena porque aquello no había forma de aguantar. Poco a poco vamos poniendo en pie la historia del tema de la ballena. Por cierto, ya lo comentamos antes fuera de micrófono, cumplimos en este año el 70 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, y en ello Chipiona, aunque parezca mentira, hay alguna gente que a lo mejor no se lo crea, también tuvo mucho que decir, porque hubo personajes como Nicolás Miranda Marín, como por ejemplo Antoñito Otero y otros personajes que tuvieron la División Azul, Murillo. Y bueno, hubo más gente, de la División Azul, hubo más gente, Murillo, Quiró, el padre de Antonio Quiró, Nicolás Miranda, pero no Nicolás Miranda el escritor, sino Nicolás Miranda... ¿El pariente? Sí, pariente. ¿No? Castro, ¿no? Miranda Castro, puede ser. En fin, hubo una porción de gente, ¿verdad? Unos porque iban, porque querían ir, y otros porque iban para librarse de que posiblemente pudieran aquí tomar revancha contra ellos, ¿no? Entonces decía, bueno, que me tengo que apuntar a la División Azul para salvar pellejo, pues la División Azul yo me apunto. Luego se escapaba algún que otro tiro, amigo, como se suele decir, ¿no? Un tiro amigo, que te cogía por la falda y no sabía todo dónde venía, pero vamos, ahí ha habido de todo, ¿no? Pero con respecto a la Segunda Guerra Mundial, Chipiona tiene más protagonismo, porque algunas veces hemos hablado del tema de la espía, de Larisa, la rusa, que era la mujer del comandante Romero. Tenemos también al médico Luis, que vino luego, Chaga, en fin, que ahí hay un buen caldo de cultivo donde investigar y sacar más de una cosa. Bueno, pues vamos a seguir después de este inciso. José, el de Antonio Lucas. Bueno, este es José de Antonio Lucas, porque Antonio Lucas llegó a ser tan famoso que todavía hasta los nietos son los nietos de Antonio Lucas y los hijos son los hijos de Antonio Lucas. ¿Vale? Entonces José era un personaje muy peculiar, no solamente
por su forma de ser, sino su forma de vestir. Parecía de la República, parecía como sacado de la República del tiempo y trasladado a veía con su reloj, con su cadenita, con su chaleco de tirilla, como la camiseta, como decían la gente de Chipiona. Entonces era un personaje muy peculiar y representativo de la Chipiona de una época. En los últimos tiempos, uno de los sitios donde se veía era la tienda de Paquito el Barbero, en la sastrería. Acudía mucho allí, era uno de los sitios que iba, también iba a mi casa, él tenía un recorrido, hacía un recorrido, y en cada sitio echaba un ratito. Un cigarrito, un cigarrito, como suele decir. Bueno, los tres personajes que vienen ahora, algunos de ellos ya hemos hablado anteriormente. Pepe, el de la tienda nueva, Rafael Naval y Baldomero Ceballos. Y Baldomero Ceballos, sí. Pues ahí está Rafael Naval, que es mi tío. En esa época compró un acordeón, que por lo visto un acordeón en aquel tiempo, pues te puedes dar una idea, era el no más, cada vez que había una fiesta, una celebración o lo que sea, allá que iba. Ese acordeón al final terminó en el Colegio de Reglas porque se lo regaló, mi tío se lo regaló concretamente al Padre Pino. Y el Padre Pino también estuvo, cuando se celebraban teatros y cosas en el colegio, también utilizaba el acordeón. Por otro lado está Baldomero Ceballos, que ya lo comentamos en el programa anterior, que era otro personaje, y Pepe de la tienda, de la tienda, que le decían Pepe de la tienda nueva, de la tienda nueva, que vivía justamente en la esquina de la casa de Baldomero Ceballos. Allí tenía la tienda. Larga con Álvarez Quintero. Ahí está, justamente. Sí. Por cierto, ¿qué pasó con el cañón que había allí? El cañón, al final, hubo una polémica, porque nosotros como asociación lo reclamábamos. Y Francisco Ceballos decía que era propiedad de la casa y demás. Y, vamos, al final da igual de quien sea propiedad. Sino que se conserve. Sino que se conserve, y hombre, y es la última referencia que quedaba de los cañones en las esquinas de Chipiona. Porque en Cádiz, concretamente, el ayuntamiento lo ha declarado como un bien inmueble del patrimonio de Cádiz, y tienen eso un registro con todos los cañones que ellos tienen de la guerra de Trafalgar. Entonces en Chipiona había en varios sitios, el último que se conservaba es ese. Es una pena de que por lo menos lo debíamos de tener, yo que sé, ahora que se va a inaugurar el castillo, pues mira, pues estaría bien tenerlo allí, o en un museíto que se haga, lo que sea, pues tenerlo, que no se pierda, ¿no? Que es lo importante. Y que la gente sepa de que antiguamente en las esquinas de las calles, para evitar que las carrocerías, sobre todo los carros estos de madera y eso, que entraban y daban muchas veces con las esquinas, pues para que no se llevaran las esquinas de esto, se ponían estos cañones. Cosa muy curiosa. Claro. Manolito de la Huerta también es otro de los personajes que vamos a tratar. Sí. Hombre, y aquí, mira, aquí está Manolito de la Huerta, justamente con dos personajes, dos artistas de renombre, Rocío Jurado y Karina. Karina. Ese es un festival del Moscatel de estos que vino Karina aquí a Chipiona, y está ahí Joselito con ellas dos. Que luego vendría Karina al paso de los años. Escucha, vino en los 90. Joselito, no, es Manolito de la Huerta. Manolo de la Huerta. Manolo. Que luego vendría con el paso de los años Karina, ya bastante entradita en años, a la Plaza de la Esperanza. A cantar, sí. Eso no hace tampoco tanto tiempo. Sí, en el año 99. 90 y algo. 99. Esta foto, como dijimos, es en un festival de Moscatel, ¿no? Esto es un festival de Moscatel. Está ahí Rocío Jurado también, guapísima. Sí, claro, muy joven. Manolo es otra persona también que colaboró mucho en la fundación de la Hermandad de la Virgen del Carmen, cuando se creó la Hermandad de la Virgen del Carmen. Y él siempre ha luchado mucho con eso, y además uno de los impulsores, si no el máximo impulsor, junto con el tío de Rocío Jurado, con Antonio. Pinilla, de los máximos impulsores a la hora de relanzar a Rocío Jurado. El siguiente personaje es un personaje que no es de Chipiona, pero es muy conocido en Chipiona, que es el Yera. No, este continúa siendo Manolito de la Huerta con su padre, un señor que vino de fuera, y el mono. Esta fotografía es muy interesante porque en esa época, cuando yo era chico, para ver un mono tenía que ir a un circo. El mono llegué yo a conocerlo. ¿Lo llegaste a conocer? Sí, llegué a conocer el mono. Y entonces el mono, la gente de nuestra edad, todos se acordarán de haber ido allí a la Huerta a ver el mono.
Como he dicho antes era muy difícil de ver un mono, pero claro, los chiquillos éramos muy crueles y enseguida le hacíamos perrería, claro, y cosas al mono, y el mono se ponía que no vea. Quiero recordar en esto, porque José el francés, Joselito el francés, es una persona que yo no sé si él comenzó la huerta o la comenzó su padre, pero lo que sí está claro es que la huerta de Chipiona es una huerta antiquísima, o era una huerta antiquísima. Los papeles más antiguos que tú puedes encontrar de Chipiona ya existe la huerta, y viene denominada como la huerta grande. Después pasa un tiempo y se le denomina la huerta del cura. Después pasa a propiedad de los caballeros y es la huerta de caballeros, pero siendo propiedad de los caballeros la gente comienza a decirle, porque el que lo llevaba era Joselito el francés, la huerta de Joselito el francés. Y ha tenido 4 nombres a lo largo de la historia, pero es una huerta con historia, porque como mínimo 400 o 500 años ha durado esa huerta. ¿Y los personajes que aparecían ahí con el mono? Sí, está el hijo, Manolo, el de la izquierda es Manolo. El del medio... Y el del medio me comentó Manolo un día que era un hombre que había venido fuera, representante de algo, y había venido fuera y le estaban enseñando el mono, porque el mono era una atracción en aquel tiempo. Ya te digo que en aquel tiempo para ver un mono, como no viniera un circo, eso era rarísimo. También se puede ver por la calle. Sí, pasamos al personaje que hablábamos antes, el Yera. El Yera, ese es el Yera en la playa con unos langostinos que no veas los langostinos. Eso, unos langostinos hormonados. Enormes. El Yera es otro personaje que es de San Lucas, se instaló en Chipiona. En la siguiente fotografía, ahora cuando pase, podemos ver que ahí está, el restaurante El Faro. El famoso restaurante Montó el restaurante El Faro. Esa fotografía la he podido conseguir, que era difícil porque no quedaban muchas fotografías. Eso es donde hoy está el Picoco. Entonces, ese era un restaurante digamos, de la máxima categoría que había en los años 60, 70, cuando alguien venía, que tú querías invitar a alguien a almorzar o a cenar o lo que sea, se llevaba al restaurante El Faro, porque era un restaurante de categoría donde los camareros venían con su traje, con su chaqueta, uniforme, que no era el bar normal y corriente, ¿no? El Yera en aquellos años hizo una buena labor en Chipiona. Por el turismo. Y ahora pasamos también a otro de los personajes de Chipiona. El Maestro Palillo. El Maestro Palillo. El Maestro Palillo. Habrá mucha gente que no se acordará del Maestro Palillo. Pues vamos a decir quién era el Maestro Palillo, porque se le decía así. Sí. Bueno, el nombre la verdad que no lo sé. No sé cómo, porque con eso de que... Y yo lo conocía porque a mi casa iba, éramos amigos de mi padre, iba mucho, y nosotros le decíamos Maestro Palillo. Claro. No sé el nombre en concreto, un fallo mío no haberme enterado. Pero vamos, el Maestro Palillo era muy peculiar, porque además de dedicarse a pelar, porque tenía su peluquería, hacía dulces, ahora saldrá en otra fotografía, saldrá la mujer y la hija haciendo calentitos. Ahí está. Es cierto. Era muy aficionado a las peleas de pollo, tenía siempre sus pollos muy bien preparaditos, y cuando tú pasabas por la calle de cemento, como entonces no pasaban muchos coches, siempre estaba allí con unos pocos de pollo que lo tenía, me encantaba. Listo para revistas. Listo para revistas. Era un personaje. Y estoy vendiendo calentitos, ¿no? Sí, haciendo los calentitos, sí. Y el motivo de llamarse, de decirle el Maestro Palillo es porque tocaba los palillos muy bien, y además, pero hemos seguido, era una maravilla verlo tocar, y le pusieron el Maestro Palillo. Y ahora a continuación, Manolo Castro. Manolo Castro ya hablamos también el otro día. Con ocasión del bar que se cayó el techo. Con ocasión del bar que se cayó el techo y demás. Sí. Manolo Castro yo creo que es una persona... a mí me quedó una cosa, lo voy a decir, a lo mejor no viene a pelo, pero lo voy a decir, me quedó una cosa siempre de él que quizás por ese motivo entré yo una vez en política. Quizás por ese motivo. Así que cuente. Es decir, ¿por qué? Porque Manolo era amigo de mi padre, organizó el tema del transporte escolar. ¿Cierto? Con mi padre, cuando iba a San Lucas y demás. Y también en el tema del nuevo instituto, él estuvo metido mucho tiempo con mi padre. Entonces entraba mucho en la tienda y yo le decía, Manolo, una persona como tú tan ocupada, porque Manolo estaba súper ocupado, tenía una casa de hijos muy grande, un bar, que no podía. Y decía,
y me decía a mí, dice, yo uno de los motivos por el que estoy metido en política es porque me da mucho coraje que la gente de Chipiona no se meta en política y dejen que se metan los gente de fuera. ese era el motivo por el que él decía que estaba en política. Bueno. Y yo siempre se me ha quedado grabado eso. ¿La foto que salía, a qué momento pertenecía? Eso debe ser en el bar de él. Sí. Esa de la pizarra que hay detrás era la pizarra que hay, las trampas. Sí, claro, no, las trampas, de tapa nada, las trampas. No, las trampas. Sí, las trampas. Pues como a toda la gente que tenían negocio en aquel tiempo, claro, y debido a la pobreza y a la época tan mala, a Manolo también le dejaron muchas trampas. A mí me consta, porque yo he llegado a ver un librito que me dejó una vez el hijo y hay muchas trampas de algunos que no podían y otros que tenían la cara muy dura. Bueno, pues ya cerrado el bar, pues ya no se le paga. Deuda saldada. Sí. Y ahora vamos a un personaje olvidado, no olvidado por nosotros, pero sí olvidado por mucha gente. Desgraciadamente, los que no lo tenían que olvidar. Pero bueno, vamos a mordernos la lengua. Sí. Y Manuel Jiménez Fernández. Manuel Jiménez Fernández. Este hombre fue ministro de Agricultura con la República. Le llegaron a llamar el comunista blanco, porque él formaba parte, él entró por la seda, era de derecha, pero como quiso hacer, digamos, una revolución dentro del campo y hacer una repartición del campo más agraria y demás, pues los mismas gente de derecha, al ver que quería repartir el campo, pues le pusieron de mote el comunista blanco. Este hombre vivió, digamos, después del franquismo, o durante el franquismo, seguía viniendo a Chipiona, a su chalet que tenía en la playa de Regla, y estuvo siempre bajo vigilancia, a pesar de que era de derecha y demás, pero el hecho de él haber querido hacer el reparto de tierra, Franco no se fiaba mucho de él y le hacía un seguimiento, que creo que ya lo he comentado en una ocasión. Además, personaje muy curioso. Que la correspondencia se la registraban. Yo exactamente, tengo constancia de eso porque otra mi vez padre lo hablamos, ¿no? Con ocasión de tu padre. Ahí está, sí. Y además es muy curioso el personaje porque proponía en la República, tiempo antes de la guerra, una solución centro que evitase la guerra civil. También. Desgraciadamente no le echaron cuenta. Desgraciadamente no se lo echaron cuenta y luego pasó lo que no tuvo. Y un personaje también, además, tan curioso, que siendo quien era José Antonio Primo de Rivera, él defendía el escaño, el derecho de que José Antonio Primo de Rivera pudiese expresarse. Claro, justamente. Hasta ahí llegaba el amor a la democracia. El amor a la democracia que tenía, ¿no? Que eso también le libró de ser matado por las tropas por un comando falangista, que enseñó una carta de agradecimiento de José Antonio Primo de Rivera. La verdad es que es un personaje digno de estudiar y además que formó parte de la vida de Chipiona. Era muy adicto a la Virgen de Regla, iba mucho al santuario de Regla, éramos devotos de ella. Y luego tenía otra cosa también, eran los hijos. Claro. Los hijos, tanto Luis como Perico, eran gente que se sentían muy chipioneros. De hecho, yo recuerdo que Perico Jiménez llegó a ser artista de cine. Y había una película que se llamaba Las ruinas de Babilonia, que me acuerdo todavía. Y cuando se echaba la película de Las ruinas de Babilonia pasaba igual que con Murillo. Porque ponía en la pizarra, independientemente del cartel de eso, ponía nuestro paisano, Perico Jiménez, en la película tal y tal. Y entonces se ponía el cine que no vea para ver de esto de Perico Jiménez. Recordamos también que nuestro común amigo Andrés Gómez le hizo una entrevista a uno de los hijos de Manuel Jiménez Fernández, muy interesante, en la que además se introducía un documental de Canal Sur que está inédito, que no se ha emitido no se llegó a emitir. Y ya para finalizar con Manuel Jiménez Fernández, otra cosa que quizás la gente, a lo mejor el gran público no sepa, que fue profesor de personajes tan célebres como Felipe González, Rojas Marco, Uruñuela, de toda esa gente fue profesor en la universidad. Por eso decíamos que injustamente ha influido en la política de los primeros años de la democracia española. Lo que pasa es que para eso hay que... Claro, hay que profundizar y hay que leer, estudiar y todo eso.
Vamos a continuar con otro personaje. Este es otro personaje. Aquí hay dos personajes. Bueno, hay tres, porque está detrás de la barra está Manolo Pimentel, que es el dueño del bar. Manolo. A la izquierda está Murillo, que tiene una historia también interesante, porque tuvo la División Azul, la Legión, en fin. Este hombre, Murillo, tiene una historia que la comenté yo contigo una vez. Fue el que descubrió una niña enterrada en los arenales de Regla por el año 47 aproximadamente, 1947 por ahí, que fue un escándalo en Chipiona porque apareció, no sé si era una niña recién nacida o un feto, algo no sé en concreto. La cosa es que recopilando yo luego canciones de Chipiona, que estoy haciendo una recopilación de canciones antiguas de Chipiona, hay una en la que cuenta que Murillo iba por la playa con un perro y el perro olió esto en las arenas, escarbó y salió una niña. Y entonces llamaron a la Guardia Civil y después yo estaba investigando y parece que hay alguna relación entre la niña, la madre de la niña y el doctor que hemos hablado antes, Luis Gurruchaga. Había alguna relación de que, o que probablemente podía haber sido suya la niña. Y a raíz de entonces es cuando expulsan o se va Luis Gurruchaga, que era el médico del auxilio social y de sanatorio. Que en realidad escondía una personalidad de un alemán, claro, era un oficial alemán. Claro, era un oficial alemán que estaba aquí bajo el nombre de Luis Gurruchaga. Entonces esa historia es muy interesante de Murillo. Murillo además tiene varias canciones, el poeta le sacó también una canción que en el libro que nosotros escribimos, Manolo Jurado y yo escribimos sobre el poeta, tiene una canción dedicada a Murillo, bueno, no la voy a recitar ahora porque entre otras cosas no me la sé totalmente, pero el personaje de la derecha, que te iba a preguntar, digo. ¿No sabes quién es? No, ahora mismo bueno, el personaje de la derecha la cara, pero no sé quién es. Es que se le ve solamente un brazo, pero el otro no se le ve, no porque no se le ve, sino porque es manco. Este hombre era el hijo de don Manuel Guerrero, el médico. Y era un personaje también en Chipiona muy interesante. Este hombre creo que vive todavía. Se trabajaba en Diputación de Cádiz. Diputación de Cádiz, es un abogado de los mejores que dicen que puede haber en España, porque es listísimo. Y acostumbraba, cuando la gente ahora vemos muchas veces en la televisión, hace un día de mucho frío, bueno, allá la gente bañándose, después se bañaba en Chipiona el mes de enero y febrero, cuando más frío hacía, se iba a la cruz del mar y con un brazo solamente nadaba una barbaridad, tenía una facilidad para nadar enorme y se bañaba además. Y a él le gustaba, a pesar de ser hijo de un médico, un estatus social digamos alto para la época, hacía lo mismo que hacía el Carnuzo, que con el tema del brazo, cuando llegaba el día de la Virgen de Regla o cogía y él de cachondeo se ponía así con el brazo quitado para que la gente le echara y a él no le hacía falta ni muchísimo menos y hacía esas cosas porque es que no recuerdo ahora mismo el nombre de él, pero es hijo de don Manuel. Bueno, pues seguimos con Ricardo de la Ronda. Sí, ahí está Ricardo de la Ronda de mi padre. Esta foto la he puesto más que nada porque mi padre ya lo hemos comentado varias veces, por Ricardo de la Ronda. Ricardo de la Ronda sería otro de los que complementaría la etapa esa que te he dicho antes de los comerciantes estos clásicos de Chipiona. Sí. Él tenía en la calle, ¿cómo se llama esto? Pozo Rey, que se llama ahora. Antiguo José Antonio, en la misma esquina. Tenía una tienda que ha durado hasta hace poco, que lo tenía su sobrino Pepe. Y entonces Ricardo era un personaje también muy entrañable y muy particular. Yo tengo muy buenos recuerdos de él también. Yo recuerdo de chico de haber ido allí cuando jugábamos a los bolos y eso por la calle a comprar bolos en casa de Ricardo. Fíjate. Y pasamos a otro personaje que se nos ha ido hace escaso tiempo, era Pedro Corazón. Pedro Corazón. Ahí hay 4 o 5 personajes, está Pedro Corazón, está Bernardino, que falleció recientemente. Y está aquí a la derecha está José María. Este hombre trabajaba en la cooperativa católico agrícola también. Es que no recuerdo ahora el apellido, José María, no recuerdo. Bueno, Pedro Corazón
hasta hace muy poco tiempo yo decía, bueno, ¿por qué Pedro Corazón? Porque no se llama de apellido Corazón, ni muchísimo menos. Entonces parece ser que un tío, o el padre suyo, o su padre, o su tío, o incluso su abuelo, un antecesor suyo, era muy aficionado a los toros. Del tiempo de esta gente como Panfuel, Lunares y demás. Era muy aficionado a los toros. Y entonces algo le pasó, que el toro lo cogió y le pegó un toque o algo así, y el corazón se le puso a 100 por hora, y cuando se acercaban a él para darle agua, le dice, el corazón, el corazón, y entonces de tanto decirlo del corazón, le dejaron de mote Pedro del Corazón. Pedro del Corazón, fíjate. De dónde viene un mote. El tema de los motes es otra cosa que a mí me gusta estudiarlo. Sí. Me ocurre que también es delicado porque a veces la gente se enfada, pero vamos, que tampoco tiene la mayor importancia, ¿no? Y luego también hay la curiosidad que incluso ni los propios familiares saben de dónde vienen algunos motes. Muchos no lo saben. Probablemente alguien de los que esté oyendo esto, que sea familiar de Pedro Corazón, no lo sepa. Claro. A mí me lo ha dicho un sobrino de Pedro Corazón. Bueno, y otro Pedro. Vamos a ver a Pedro el Rubio. Pedro el Rubio. El Rubio Josefle. También. Como yo lo decía. Sí. Digamos, bueno... Tío de nuestro amigo Fuentes. Tío del Fuentes, cuñado de Fuentes también. Este hombre, ya eso se ha perdido. Ya es muy raro que veas tú a alguien con una bandejita llena de cangrejos, también puesto, también colocado, y luego lo bien que sabía coger los cangrejos. Cierto. Porque esto era exagerado. Se bajaba a la playa y en una hora te cogía... Y lo bien que sabía blanquear. Y lo bien que sabía blanquear también. Yo creo que ha sido el hombre que más ha blanqueado en tu sitio. Claro, porque yo creo que en realidad nunca ha ejercido de albañil, ha ejercido muy pocas veces de albañil. Él se ha dedicado más que nada, se le daba bien o le gustaba y venga, yo creo que se ha blanqueado casi todas las fachadas de Chipiona. Que hermano de otro personaje como era Juanillo el Parral. Sí, Juanillo el Parral. Que lo tengo en otra fotografía que no la he traído porque, verás, como hablaba antes, es imposible de meter todos los personajes y ya para otra ocasión. Pues vamos finalizando ya. Perra chicas y perra gorda. Sí. Mira, el otro día me encontré con uno de ellos, con José María, porque estuvimos en el anterior programa explicando los padres de ellos, que estaban precisamente en el bar de Manolo Castro, estaba el padre de él con Cristóbal Cosario y varios más. Y entonces dije yo los nombres y por lo visto los dije equivocados, porque claro, pero aquí ocurre igual. Aquí, salvo el primero por la derecha, que es Pedrín, los demás estoy expuesto a equivocarme, sí. Porque yo continúo confundiéndolo a todos ellos, pero vamos, esos son, ahí probablemente esté uno de ellos que le decían el Yenka, que murió. Y los demás, ya te digo, que son los perrachicas y los perregordas que se dedicaban, porque entonces estaba enfrente justamente, esa es la esquina de Ceballos. Y enfrente, que estaba Paquito el Barbero, estaba la parada de los coches de caballo. Y entonces ellos estaban por ahí siempre hasta que llegaba, igual que los taxistas, hasta que llegaba un cliente para ir a la estación o ir a donde fuese, ¿no? Y lo curioso de la foto es que yo en un principio creí que estaban subidos en el apretilado de eso, y están subidos arriba de un carrito de vender pan, de esos que había. De Santa Ana. De Santa Ana. Porque me se ve ahí la eso me doy cuenta luego. De eso que se llevaban en bicicleta, como una bicicleta. Cierto. Y entonces aprovecharía de, pues venga, vamos a subirnos aquí y nos echamos la foto. La fotografía es muy entrañable porque guarda esa época y guarda también una de las pizarras del cine de Ballester, que se veía algo de Momba o una cosa de impone. Y lo que es el bazar de Julio Ceballos, que también era una tienda, bueno, de las más, o la más importante que había en Chipiona en esa época. Que por cierto, esa tienda, antes de ser tienda, era el casino mercantil. Cierto. Donde se reunían la gente de Chipiona de dinero y eso, igual que por ejemplo en Jerez está el casino jerezano, pues igual. Bueno, y ya por último de momento, Pilar de la Peña, la titaíta, que también va a aparecer ahí. Yo siempre, cuando trato de hablar de personajes de Chipiona y eso, trato de buscar mujeres, porque la verdad es que han estado siempre muy apartadas de la historia, de la política y de los actos sociales y demás. Entonces, esta mujer, Pilar de la Peña, era la mujer de Gutiérrez, de Isidoro Gutiérrez,
Y, hombre, esta mujer hizo una labor muy buena en Cruz Roja en su época, y ser presidenta de Cruz Roja en esa época, la verdad es que había pocas mujeres que lo hicieran. Y está ahí ella con varias amigas, entre ellas está Titaita, y creo que la más joven que está entre medio de justamente en el centro, creo que es María Cristina Florido. Ajá. ¿Pudiera ser? No lo tengo muy seguro, pero creo que sí que lo es. En fin, y me gustaría eso de encontrar más personajes, pero entre que no los hay y que es difícil, porque es verdad que yo tengo fotografías, tengo muchísimas fotografías, pero no tengo fotografías de mujeres que hayan trascendido un poquito en lo que es la historia de la sociedad de Chipiona. Bueno, Juan Luis, hemos llegado, como decíamos, hasta el final, pero como en Sinteta no hay paraíso, con el final abierto en un continuará. En un continuará hasta que... Y siempre hay, dentro de unos meses, pues, sí, si podemos ir adquiriendo... Podemos ir recopilando más gente y seguimos comentándolo, vamos, que una de las cosas que con seguridad que hay más. De las cosas que se preguntarán los telespectadores o algunos, ¿cómo le llegan a Juan Luis este tipo de material, de fotografía? Claro, pues muchos me lo dan los familiares. Otros me lo dan directamente el mismo que eso. Y luego, yo qué sé, yo me la apaño también para buscar fotografías, claro, de colecciones, de gente que sé que tienen colecciones antiguas. Hay una costumbre muy mala en Chipiona, que yo lo digo siempre, y es que cuando alguien fallece, empezando por... Lo tiramos todo. Bueno, lo tiran todo, esto no vale, o lo queman y demás, y hombre, están quemando parte de la historia. Entonces, fotografías íntima, no, pues sí, me parece bien que mejor que la quemen o que la guarden para ellos, pero que hay otras fotografías que forman parte de lo que es la historia social del pueblo, y no es bueno que se pierda. Es cierto. Precisamente, a nivel personal, una de las fotografías que he logrado recuperar, mía, de mi hermano y mi madre, con Regli, la mujer que es esposa del tigre, de la bodeguita. Con Regla. Me ha llegado a través de ellos, yo no la tenía, por ejemplo. Bueno, es más, es una de las últimas que... ¿Ves esa fotografía que hemos comentado que cómo me han llegado? Bueno, pues si supiese que hay gente que han conseguido fotografías suyas a través mía, ¿cierto? Es decir, que a lo mejor en un grupo donde hay 5 o 6, en aquel tiempo, cuando se hizo la fotografía, este personaje no tenía posibilidad de comprar o de obtener la foto. Y ahora, al cabo del tiempo, han conseguido la foto gracias a mi colección. Y eso me ocurre muy a menudo en la tienda, que me llega gente, oye, tú tendrás una foto de mi suegra o de mi primo, de esto, y se la busco, y la verdad, a mí me gusta hacer ese trabajo y esa labor, porque si fuese al revés, a mí también me gustaría que lo hicieran conmigo, ¿no? Porque hay gente que han llegado a mayores y no tienen fotografía. Yo tengo una fotografía mía del colegio o lo que sea, y coges tú de golpe y porrazo y le presentas una foto suya, le alegra, vamos, que eso le gusta, yo creo que a cualquiera. Muy bien, Juan Luis, muchas gracias y hasta la próxima. Venga.